cortó la señal de Facebook. Ay, no, la señal. Vamos a ir con este. Vamos a meter su entrada. Ahora sí, Sí, ahora sí. ahorita lo paso. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Conducen Angélica Cabrera Herrera y Alejandro Pozo Estrada, por Expresión Total, Televisión Digital. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de podcast Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Yo soy Alejandro Pozo y me da mucho gusto saludar a Angélica Cabrera. ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días, tardes, noches, depende del lugar donde nos vean. Muchas gracias, Alex. Y pues bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial, muy interesante, que ustedes ya vieron y conocieron en el live que tuvimos la semana pasada. Bienvenido, Fernando Briceño, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista, a este nuevo espacio. Y bueno, como es costumbre, ya todos ustedes sabrán, cuando tenemos un nuevo invitado en este podcast, pasamos a preguntar ¿quién es Fernando Briceño? Es una pregunta muy interesante. De entrada, puedo decir que soy economista por parte del CIDE. He hecho muchísimas cosas relacionadas con economía, pero tengo mucho con cosas de política. De hecho, andaba pensando ahorita qué digo acerca de mí. Y curiosamente me acordé que, por ejemplo, junto con otros dos amigos escribimos un libro llamado Fábulas Políticas para no dormir, por ahí de 2011, 2012. Wow, un libro ilustrado. Y en general, o sea, soy un economista, trabajo con datos, estudié la maestría en ciencia de datos en el ITAM. Y durante 10 años trabajé en dependencias de gobierno federal, en áreas de análisis, en el IFT, en la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Economía, Hacienda y la Comisión Federal de Competencia, principalmente en áreas que analizan datos y se encargan de utilizarlos para la mejor toma de decisiones en los ámbitos en los que operan. Recientemente, ya de hecho tiene tiempo, más de año y medio, he estado trabajando con Movimiento Provecino como economista, entonces en general es lo que puedo contar acerca de mí. Perfecto. Y dentro de su experiencia en Movimiento Provecino, ya que comenta esto último, ¿cuál sería o cómo nos podría compartir un poquito cuál sería el tipo de trabajo en específico que han realizado usted y su equipo sabemos que cuenta con un equipo de economistas, dentro de esta asociación y enfocado en qué? Es muy chistoso como yo lo defino. El tipo de trabajo que hacemos es agarrar los datos crudos de encuestas, principalmente las encuestas públicas, porque es donde todo el mundo puede estar de acuerdo de que son estadísticamente válidas, que la información es, digamos, lo más confiable posible. Y entonces uno agarra los datos y entonces los golpea hasta que tomen como hasta que se les saque la verdad de esos datos, y eso es en esencia de lo que me dedico. Y es súper interesante porque de todo lo que hemos trabajado, principalmente con Insanud, pero por ahí hay otras fuentes de información interesantes, de las cuales hemos logrado dentro de Provecino extraerles la mayor cantidad de conclusiones que son muy importantes para lo que se está haciendo actualmente en torno a las alternativas al tabaco. De acuerdo. Y bueno, recientemente platicamos sobre la encuesta nacional de salud y nutrición, la más reciente, que es la del 2023. Pero para la gente que no sabe en qué consiste esta encuesta, qué datos se pueden extraer de ahí, cuál es su importancia. La Insanud es uno de los proyectos estadísticos más grandes en el país, o sea, es de las encuestas que hace el INEGI y que son como estrella. La hace en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública, y lo que sucede es que son encuestas muy grandes, se levantan 40,000 al año. Ahorita, debido al COVID, están saliendo encuestas anuales más pequeñas,
para darle seguimiento al impacto del COVID. Ahorita está en la del 2023 y empezó, tengo entendido, fue 2019, 2020, 21, 22, 23. Falta la del siguiente año, la de este año. Estas encuestas lo que hacen es medir toda la salud y toda la nutrición. Entonces hay preguntas de todo tipo, incluye, por ejemplo, accidentes que tiene la gente, hay preguntas acerca de padecimientos crónicos, degenerativos, hay preguntas de diabetes, de los medicamentos que la gente adquiere, hay cuestionarios acerca de nutrición, o sea, se le pregunta a la gente qué es lo que está consumiendo en cuanto a alimentación. Entonces, son cuestionarios larguísimos. Entonces, imagínense preguntarle a 40,000 personas un largo cuestionario. Entonces, esta herramienta es muy útil porque todo el mundo lo utilizan principalmente el gobierno federal para hacer su planeación, digamos, cuántos recursos necesita el Seguro Social para tal cosa, cuánto necesita la Secretaría de Salud. También a nivel estatal hay representatividad estadística, no en digamos, las chiquitas anuales que les estoy contando, sino en las grandes. Entonces también sirve para los gobiernos de los estados para determinar las tendencias, digamos, grandes y saber cómo ejecutar el gasto planear y ejecutar el gasto en salud pública. Y entonces, de nuevo, en salud hay que verlo como la encuesta estrella en temas de salud en México. De acuerdo. Y con base en esto, o sea, que ya no nos responde parte, digamos, como de un cuestionamiento que teníamos nosotros de para qué sirven este tipo de documentos o de estudios en un país, ¿no? De forma particular, bueno, que ya nos lo respondió ahorita que nos comenta esto, pero de forma particular para ustedes como profesionales, en este caso de economía, ¿no? Análisis de datos, minería, temas de investigación y desarrollo, particularmente, ¿cuál es la importancia de este tipo de instrumentos? Creo que lo que hay que destacar es que a pesar de que se inventó o su uso general, y no solo es México, o sea, toda América Latina, y tengo entendido que son estándares establecidos a nivel mundial, este tipo de encuestas se generan para que todo el mundo pueda utilizar la información. Y entonces creo que lo más interesante es cuando un tercero agarra los datos y saca más información, o sea, porque se pueden cruzar muchísimas variables, se pueden ver las tendencias a largo plazo. Entonces los datos están ahí disponibles para quien los quiera tomar, quien los pueda analizar, y entonces se puede hurgar muy profundamente en preguntas que nos hacemos y hallar al menos una dirección en cuanto a lo que realmente está sucediendo. Y es súper interesante principalmente para el tema que estamos tratando, que es las alternativas al consumo de tabaco combustible. Claro. Y dentro de este tema, que son precisamente los factores de riesgo y uso de sustancias como tabaco, alcohol, ¿qué sería lo más importante desde tu punto de vista y expertise para destacar en esta versión de esta encuesta, sobre todo pues dentro de los rangos de 10 a 19 años y de 20 años en adelante? Esta, digamos, la última que salió, lo que hace es confirmar unas tendencias de largo plazo, y con largo plazo nos referimos a que desde el 2000 están presentes. Entonces, la principal es, y en Provecino tenemos un estudio muy interesante acerca de esto, porque no solo indagamos en el efecto, sino también en las causas de por qué está pasando esto. La tendencia a largo plazo en adultos es que no se ha modificado en gran medida. De hecho, se ha movido poco cuando comparamos 2000. Hubo una reducción en medio, pero si medimos 2000 y medimos 2023, estamos igual en prevalencia de consumo de tabaco. Si lo medimos como el número total de fumadores, en esencia han aumentado, y esto tiene consecuencias de largo plazo gravísimas, no solo individualmente para todos los fumadores, sino también para cuestiones de salud pública, y eso también tiene implicaciones de finanzas públicas. Los fumadores actuales van a ser un costo gravísimo para el gobierno dentro de 20 años. Entonces, retomando la pregunta, lo que vemos en 2023 es la continuación de esta tendencia a largo plazo, donde los fumadores no están dejando de fumar. Y por otra parte, estamos observando en el grupo de jóvenes, niños y jóvenes de 10 a 19 años,
que se está reduciendo ese consumo de tabaco continuamente. O sea, es casi como niños, o sea, más bien cuando empiezan a fumar, ya no están fumando, o sea, ya no están experimentando con tabaco y va continuamente disminuyendo. Es súper interesante esta tendencia. ¿A qué se debe? Como economista, me cuesta mucho trabajo decir, a menos de que haya certeza estadística y causalidad, pero hay muchísimas cosas mezcladas. Está un cambio cultural, está tal vez la mayor regulación teniendo efecto, está otras opciones, digamos, ya saben que los jóvenes se rebelan contra eso nos lleva de nuevo al tema cultural, no se rebelan contra la generación anterior. Sí. Entonces, si la generación de arriba está fumando, entonces ahora los jóvenes no fuman menos. O sea, como no, de los datos es muy difícil obtenerlo, yo no me atrevería más que lanzar hipótesis que deben de ser probadas. Pero bueno, la tendencia que es muy clara en la Ensanud es la disminución de ese consumo, pero también un aumento en el uso de cigarros electrónicos. Ahí tiene unos problemas la encuesta en cuanto a las definiciones, pero en general, cuando se habla de cigarro electrónico, en ese grupo particular está creciendo. En los adultos también un poco, pero donde se ve un poco interesante y es en jóvenes. ¿Qué significa esto? De nuevo, uno no puede lanzarse así como a decir, o sea, como un producto sustituye al otro, no lo sabemos, tiene que hacerse muy seriamente, pero al menos sí vemos una tendencia de este va en aumento, este va en bajada, y esto es súper curioso, porque se supone que está prohibido. ¿De dónde sacan los vapeadores? Exacto. Porque no están regulados. Esta parte que usted nos decía es curioso porque probablemente, o sea, una de las hipótesis podría ser que los efectos de la regulación están haciendo eco, esto para tabaquismo, es decir, todo lo que se ha trabajado hacia atrás, ¿no? De no fumes en espacios públicos, las restricciones, las modificaciones a las cajetillas, ¿no? Pero realmente en este grupo, que además quiero aprovechar aquí para hacer una pregunta que ha sido como muy, no sé cómo llamarlo, un tanto conflictiva, voy a llamarlo de esta forma, entre los activistas y los propios usuarios de este tipo de dispositivos electrónicos, en cuanto a que es como, digamos, un poco de vicio, no sé si se me permite esa palabra también dentro de todos sus estudios, el considerar el grupo de niños entre 10 y 19. Ahí hay como un tema ahí como escabrosón, sí. Porque ellos, y es verdad, en México, para quienes nos ven en otros países, en México la mayoría de edad es a partir de los 18 años. Entonces ellos dicen que esto está un poco o un tanto viciado y que tal vez lo ideal sería que se hiciera por grupos sin considerar a los que son adultos. Yo le pregunto desde el punto de vista economista, ¿no? Investigación económica, si esto repercute realmente para que ustedes tengan data exclusiva para poder hacer esta separación. Creo que lo primero que tenemos que hacer es entender por qué. ¿Por qué se separan estos dos grupos? Y cuando uno revisa los documentos del Ensanud, lo que sucede es que son dos cuestionarios totalmente distintos, los que son dirigidos a jóvenes y los que son dirigidos a adultos. Tienen preguntas distintas, al menos en temas de tabaco. En los cuestionarios recientes se parecen, de hecho creo que son paralelas las preguntas, no hay diferencia. En levantamientos previos 2000-2006 sí había algunas dificultades en hacer conversiones y juntar los grupos de edad, pero al tener dos cuestionarios, también cuando se hacen los reportes y se presentan, porque uno pone en Google Ensanud y lo lleva uno a la página del Instituto Nacional de Salud Pública y ahí aparece toda la investigación que se hace, y les digo, no solamente es tabaquismo, sino todos los temas, y es maravilloso porque casi es, en cuanto sale una nueva, todo el mundo va a sacar lo suyo y sale todo tipo de investigación muy interesante. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, son dos cuestionarios distintos y que se preguntan cosas que van más allá de nuestro ámbito ahorita de estudio. Sin embargo, y más bien entender eso, si nos quedamos nada más con los reportes, pues sí, o sea, ¿cómo podemos estar comparando a los dos grupos y a partir de la mayoría de edad? Y no solo eso, sino
en esas edades, o sea, pasar de 13 años a 14 años, 15, 16 años, incluso cada año implica un cambio súper importante, que entras a la secundaria o a la preparatoria, o uno alcanza la mayoría de edad, y entonces ahí se pueden ver saltos súper importantes en los cambios en prevalencia de consumo de tabaco, de cigarros electrónicos y otro tipo de actividades que pudieran estar relacionadas. ¿Qué es lo que puedo decir al respecto? Es que los datos, los microdatos están disponibles, y de hecho nosotros en el estudio los queremos, digamos, no queremos, sino por convención los presentamos de grupos de 10 a 19 y de 20 a más, pero en esencia podríamos cortarlos como quisiéramos. Podríamos presentar el grupo, no sé, de 10 a la preparatoria, exacto, a secundaria, luego preparatoria, dependiendo de cómo quisiéramos observarlos. Entonces, digamos, la conclusión o la respuesta a esta pregunta es, hay que, utilizando técnicas de manejo de datos que ahorita están disponibles para todo el mundo, principalmente programando, uno sí puede obtener esta granularidad en la información y hacer el tipo de análisis que nos va a llevar a mejores respuestas a las preguntas, porque justo puede ser un cambio ¿cómo se dice?, educativo, o sea, de que uno pasa a la secundaria o a la preparatoria, o uno ya se vuelve, o oficialmente uno es adulto, tiene su INE, entonces ya puede comprar tabaco cuando uno quiera, o sea, como ahí sí podemos hacerlo. Okay. Se necesita poder saber utilizar la herramienta, pero tampoco es algo que sea demasiado difícil, es nada más cuestión de aprenderlo, y creo que cualquier persona con suficiente dedicación y curiosidad puede lograrlo. Perfecto. Sí, considera, digo, como parte de esto, que estos resultados que nos arroja en esencia, y como bien lo comentaba desde hace rato, es una de las más importantes, estos tipos de instrumentos de las más importantes para México en cuestión de data. Considera que tienen un impacto real, o están teniendo un impacto real dentro de los diferentes programas de trabajo de las entidades responsables de atender este tipo de situaciones, o sea, llamado, no sé, adicciones, en este gran rubro, enfocándonos, por supuesto, al tema exclusivo del control del tabaco. Bueno, la respuesta que voy a dar va a ser un poco terrible, porque creo que la reacción es seguir apostando a algo que claramente no ha funcionado durante 20 años. Entonces, cada vez que sale un aumento en el número de consumidores de tabaco, o cada vez que hay presión por parte digamos, de los reguladores o quienes hacen sugerencias sobre regulación a nivel internacional, es echarle más a algo que su mayor impacto fue hace ya como 7 años. En este momento, yo estaba esperando en Salud 2023 como un aumento importante en el IEPS, que se fuera a ver una reducción igual de importante, pero en realidad no, o sea, como no está presente en los datos. Hay un poquito, pero ni siquiera es estadísticamente significativa. Entonces, creo que sí tiene efecto, pero no necesariamente es el que uno esperaría, porque yo, al menos cuando veo los datos, digo, esto es una clara demostración de que hay que modificar por completo nuestra perspectiva acerca de la regulación y el control de tabaco. Sí. O sea, es decir, sí podemos decir, bueno, en estos años que se han implementado estas regulaciones, bueno, estas leyes, ¿no?, estas normas, pues han servido o no, para eso también sirve esta encuesta, para decir, bueno, cuando se aumentó el IEPS, si no funcionó, no bajó la prevalencia, o sea, precisamente para eso nos sirve. Y tomando en cuenta, pues, esta herramienta que dices que sí funciona, ¿hay algo que podría ser perfectible? A lo mejor reconfigurar alguna de las preguntas que se hacen en cuestión de tabaquismo, o ¿qué le cambiarías tú? ¿Qué le agregarías? En tabaquismo creo que se ha trabajado muchísimo, y me gusta mucho cómo se llegó ya como un estándar internacional, y cuando uno lo compara las preguntas con la Global Adult Tobacco Survey, y o sea, como con un estándar internacional, más o menos están las que deben de estar, porque tomen en cuenta que es un cuestionario larguísimo, sí. Entonces, si se va a preguntar de tabaco, hay que elegir muy bien las preguntas. Lo que sí creo, y creo que es algo compartido, que falta
granularidad en cuanto se pregunta de las alternativas de tabaco, porque es muy distinto los productos de tabaco calentado, de los vapeadores con nicotina, sin nicotina, los snus, o sea, el tabaco masticable Sí, es el snus, puede ser, bueno, el masticable no. Bueno, esos Chicles, Sí, son exacto. distintos, exacto. Sí, entonces creo que cigarro electrónico es un término demasiado amplio y que ya la realidad ha sobrepasado, entonces creo que sí se debería de hacer al menos un ajuste para detectar al menos, o al menos la categoría más relevante sí dejarlo así como, a ver, con cigarro electrónico me estoy refiriendo a vapeadores, de todo lo demás tal vez no queremos, pero sí a la gente cuando se le hace la pregunta, decirle específicamente está hablando de este producto y de nada más. Sí, digo, porque aquí lo que rescatamos desde el inicio, ¿no? Desde cuando arrancamos este programa, lo que se destaca, o dentro de lo destacable, es que la prevalencia se mantiene, o versus desde el otro ángulo de estudio, va a la alza, ¿no? Uh-huh. O sea, en menores no, en grupos de menores de 19, lo voy a poner como está la encuesta tal cual, pero realmente no ha habido cambios. Eso es lo que usted menciona, ¿no? O sea, estamos haciendo algo mal, el país está haciendo algo mal con todo esto, y sí se debe de analizar, hacer un alto y redireccionar, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, para obtener este tipo de reducciones que vemos en otros países, ¿no? Como ya se ha comentado también en el anterior programa que hicimos, se dijo, y que ya mucha gente está consciente de ello, como países como Suiza, como Suecia, como Nueva Zelanda, Reino Unido, ¿no? De donde proviene la mayor parte de la información respecto a este tipo de análisis de profundidad en estos dispositivos electrónicos, otra vez hablando exclusivamente como vapeadores, el porcentaje de disminución, sí, de reducción de riesgos y daños que tienen para los usuarios, ¿no? En comparación con el tabaco combustible. Entonces me parece que sí hay un área de oportunidad importante. O sea, yo lo preguntaba hace ratito, ¿realmente está sirviendo este tipo de instrumentos para la toma de decisiones? Y creo que la respuesta es... O sea, creo que independientemente de la decisión que se toma, es bueno tener el insumo, entonces sí. También es bueno contrastar perspectivas, entonces creo que también es muy valioso dentro de la sociedad civil presentar esas visiones alternativas. Tal vez uno no escucha, pero yo soy fiel creyente de que la verdad siempre termina saliendo a la luz, o sea, puede que sea 10 años después, pero este es tan claro que eventualmente, o sea, tal vez no sea demasiado tarde, cuando hay una carga digamos, a las finanzas públicas de estar resolviendo el tema de los efectos del tabaquismo, pero ya o sea, como ya está muy claro, o sea, no está teniendo efecto. Y algo que fue muy padre durante el año pasado fue trabajar un poquito en las causas de por qué esto no está funcionando, porque a pesar de que nuestras leyes están muy bien hechas y tenemos regulación sacada del más alto estándar de la Organización Mundial de la Salud, y no solo eso, sino que también siendo exfuncionario público, echo flores a los funcionarios públicos, o sea, los que conozco, los federales, generalmente es gente muy comprometida, muy lista, digamos bastante capaz y creyente en querer resolver el problema. Pero ya cuando nosotros pasamos de este ámbito de análisis donde están formulando las políticas y se está, digamos, todo el mundo se puso de acuerdo, vamos a hacer esto, y lo llevamos al plano estatal y el plano municipal, ahí se pierde por completo porque no hay presupuesto, los funcionarios públicos no están capacitados, no hay capacidad de controlar la venta del tabaco en cada esquina, en cada tiendita. Es extremadamente difícil, y esa, digamos, suponiendo que sí lo existe, es la menor de muchas otras prioridades que existen en el país. Entonces, lo difícil es la implementación, y hicimos muchísimo trabajo en torno a eso en Provecino. Y creo que ese es lo que tenemos que estar viendo, que no es que estos instrumentos de análisis no sirvan, y no es que tampoco la gente esté muy equivocada. Combatir el tabaquismo es un objetivo de lo más deseable en términos personales y en términos de la sociedad mexicana, pero donde tenemos que empezar a cuestionarnos es si el camino que se ha elegido es el más efectivo para poder
combatir el tabaquismo. Sí, correcto, con esos efectos. Entonces, tomando en consideración esta parte, no es que no funcionen estos datos, o sea, los datos están ahí. Más bien es, y reiteramos, esta parte de cómo implementarlos, definir un estándar como para cómo implementarlos, bajar la información, porque me parece que también hay un tema ahí de comunicación, ¿no? Intercambio de información, la parte de la vigilancia, ¿no? La capacidad que tengan las autoridades sanitarias, en este caso, para poder realizarla, pero realmente como tal no se estaría explotando esta posibilidad de datos, voy a llamarlo así, como para la implementación de políticas públicas en salud que realmente tengan un efecto, o sea, en reducción de este tipo de índices de tabaquismo. Definitivamente, y hay, hablando de eso, hay una agenda infinita de cosas que se podrían hacer. La salud tiene ciertos límites, pero hay preguntas, justamente, si estamos hablando de la sustitución de tabaco por vapeadores u otro tipo de productos, una pregunta que haría el economista: ¿qué tanto es el efecto? ¿Qué tanto hay consumo dual y qué tanto es que realmente el que fuma, cuando se le da una alternativa, empieza a utilizar esa alternativa? Eso no está medido en México y necesitamos plantear proyectos estadísticos para poder medirlo. Y eso en general, o sea, pensando en cómo fortalecer la toma de decisiones, pero también el hacer ver la realidad de lo que está pasando. Para mí es muy claro, o sea, como yo no es con decir el número de fumadores no está disminuyendo en este país, esa es la verdad más clara, más simple, o sea, como no hay manera de combatir eso. Si ya está establecido que fumar mata y el número de fumadores no está disminuyendo, entonces lo que está fallando en toda la cadena es lo que se está haciendo para combatir el tabaquismo. Entonces ahí es donde uno debe de preguntarse cuáles son los cómo. Del por qué creo que todos estamos de acuerdo, o sea, en el sentido de nuestra meta principal es terminar con el tabaquismo. Lo único que nos falta es ver esos cómo, y el primer cómo, que fue la regulación estricta, hasta el momento no ha funcionado. Entonces no creo que la bolita esté del lado de la sociedad civil, sino al revés. O sea, quien está a juicio por la realidad es el gobierno. Correcto. Sí, y esta encuesta, pues hablamos por ejemplo del gobierno, ¿no? Por ejemplo el gobierno ejecutivo, pero también los legisladores, ¿no? Se tienen que basar, pues, para legislar en los resultados de estas encuestas. ¿Y qué tanto también lo toman en cuenta los gobiernos locales? Es muy interesante. Eso nos llevaría a justamente el proceso en cómo se difunden las regulaciones o las leyes en este caso. Generalmente, hay que recordar que cuando se sacó la Ley General para el Control de Tabaco, también ahí dentro de los transitorios se habla de que los estados tienen que sacar sus propias regulaciones. Entonces, al tener este mandato, cada quien lo adaptó a su manera, pero casi siempre fue copy-paste, o sea, como casi todo se parece en cuanto a la disposición, el deber ser. Ya a la hora de asignarle un recurso, eso es otra cosa totalmente distinta. Okay. Y otra cosa que se me hizo interesante que mencionaste es, bueno, los cigarros tienen un impuesto especial, ¿no? Que está etiquetado, cada que compras una cajetilla de cigarros estás pagando un cierto porcentaje de impuestos especiales. Pero al momento del gasto no está etiquetado. O sea, ese dinero se puede ir a pavimentar una calle o a comprar cualquier cosa de un municipio, ¿no? Es decir, debería estar etiquetado también ese gasto. Exclusivamente para el fin que estamos tratando, ¿no? Hay un número, o sea, opinión personal, sí, pero ahí los expertos son los abogados y tengo entendido que en temas fiscales no se pueden etiquetar, es muy difícil etiquetar gasto. No sé si haya casos específicos donde sí se haya logrado, pero es muy difícil. Lo que sí puedo decir como economista es que esta es la peor de todas las situaciones posibles, porque tú cuando tienes un IEPS que se le da una parte a los estados tienen el incentivo de conseguir la mayor cantidad posible de IEPS. Entonces, entre más fume la gente, mejor para los estados. Ellos felices, o sea, como van a recibir más lana porque no tienen para otros recursos como para inventar calles o
pagarle a los policías, etcétera. O sea, capacitación. en mil cosas que los estados necesitan y que no tienen recursos para hacerlo, entonces necesitan ese IEPS. ¿Y qué es lo que sucede si hay más fumadores? La cuenta se la van a pasar al gobierno federal, que es el que pone para IMSS Bienestar, IMSS y eventualmente todos los que son afectados por el consumo de tabaco, la cuenta la paga el gobierno federal. Entonces son incentivos totalmente encontrados y que solamente te lleva al peor de los estados. Se generan más fumadores, bueno, no es que lo generen, no es que los estados digan fuma, pero al menos no hacen ningún esfuerzo para... si también lo hicieran, pues se les acaba el IEPS que reciben. Exacto. O sea, no estoy diciendo que sean perversos los estados, sino más bien los incentivos económicos hacen que sea difícil que una política exitosa de control de tabaco relacionada con el cobro de impuestos se busque, porque en realidad esto implica ingresos para los gobiernos estatales. Entonces, creo que con esto... Y aún así, si destináramos 100% de lo recaudado en impuesto especial a atención a fumadores, pues sería insuficiente, ¿no? No alcanza, es que no alcanza por la cantidad de fumadores, por la cantidad de enfermedades relacionadas con esto, ¿no? O sea, con este hábito, y que justamente es lo que intentan como estrategia de salud pública, llegar a este tipo de instrumentos electrónicos, ¿no? O sea, ahorita me refiero exclusivamente a vapeadores, para poder reducir esta carga que ya es per se, o sea, es una carga que usted dice a futuro nos va a traer, no, es que ya existe una carga muy, muy importante dentro del presupuesto de salud, del que dado para salud, muy fuerte para el Estado, ¿no? Sí, entonces, y son enfermedades larguísimas, son tratamientos que pueden calcularse incluso en décadas. Ok, pues aprovecho para mandar saludos a los que nos estuvieron viendo en la transmisión, José Tinajero, a Marco Antonio Rivas Bobadilla, a Edgar Caballero, a Jaguar Marmolejo, que nos dice que después de 15 años dejó el cigarro por voluntad propia. Pues bueno, qué bueno, ¿no? Muchas felicidades. Bien, pues como siempre son... ok, de acuerdo, si les parece bien, porque para que podamos cerrar a gusto con una última pregunta que me gustaría, sí. Podemos enviar un corte comercial, ¿están de acuerdo? Ok, y regresamos en un momento. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Embotellada de origen en Fenny Bay, Canadá, provista de los deshielos naturales del glacial Shine Glacier, es filtrada por la naturaleza, derritiéndose a través del río Roswell, haciéndola muy pura y fresca en su estado natural. El nivel de pureza de Icefield es tal que no requiere procesos que alteren su estado original, con calcio para huesos más fuertes y magnesio para mantener un mejor sistema inmune. Icefield, el agua más pura del mundo.
tenemos que ir hacia esto, hacia definir, hacer una minería mucho más fuerte, ¿no? Digamos, porque además de todo quiero decir, o sea, en México no hay este tipo de estudios, o sea, no existen. No se dando la tarea de ustedes sí, vaya en esto en colaboración con Movimiento Progresino, pero hace falta más, ¿no? Totalmente, creo que también si algo nos demostró los últimos 4 años, particularmente con el COVID, es que cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de política, como que todo el mundo está tratando de armar un fuerte y protegerse y que los bárbaros están atacando ese fuerte, entonces importa más la lealtad y la cohesión que la búsqueda de la verdad. Entonces, en muchos casos sí es preocupante el estado de la discusión pública o lo que podemos llamar como concepto general de ciencia, porque la ciencia es cuestionar, es tener verdades provisionales hasta que llega un nuevo dato, una nueva evidencia y lo tumba, y no estar protegiendo un consenso temiendo justamente la fragilidad y que termine cayéndose todo. Si se tiene que caer, que se caiga, pues de eso se trata discutir acerca de evidencia. Entonces, para mí el futuro es brillante en este aspecto, puede que sea caótico, pero en realidad los datos hablan por su propia cuenta y las herramientas para ver los datos están disponibles para todo el mundo. Se requiere, obviamente, estudio, o sea, detallado de estarlos partiendo, estar viendo qué es lo que hacen, contrastarlos y que alguien más diga, no, ese modelo no funciona, o no estás tomando en cuenta los factores de expansión. O sea, como sí requiere un poquito de expertise técnico, pero es algo que surge a través de la conversación y que no creo que deba de estar solamente en manos digamos, de los expertos. Entonces, o expertos, digamos, consolidados o encumbrados. Creo que de todas partes se puede generar un cuestionamiento y una discusión, y entre más haya esa discusión, más vivo va a estar un entorno de política, porque entonces las fallas que está teniendo esto van a ser suplidas por el cuestionamiento del otro, y entonces se va a proponer algo que incorpore las visiones. Entonces, eso, desde mi punto de vista, es el ideal. En cambio, cuando se establece una sola verdad, ahí va a seguir como un solo camino, y ese camino puede ser muy terrible porque puede ser un absoluto fracaso. Como lo estamos viendo. Como lo estamos viendo. Exacto. Sí. Pues, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus comentarios y tu trabajo analizando pues esta encuesta que es tan importante. Y pues esperamos verte pronto en este espacio nuevamente, porque este tema da para mucho, ¿no? De hecho, yo no sé qué te parezca, Alex, y obviamente si está de acuerdo el maestro, pues hablar ahora en los diferentes programas. Es que creo que tenemos que tomar un programa por cada tema, porque es muy interesante y después a su vez correlacionado, porque todo está conectado, pues. Pero a lo mejor un programa en especial para analizar los resultados de la Encodata, ¿no? Okay. Y otro programa para la otra encuesta global, ¿no? A mí me parece sumamente importante porque, bien lo comenta, los datos están, pero parece que no se quieren tomar. O sea, no, ahí hablan por sí mismos, ¿no? Entonces, si está de acuerdo, encantados nosotros de tenerlo por aquí nuevamente. Encantados, sí. Entonces, en cuanto salga, nos ponemos de acuerdo y ustedes van a tener la posibilidad de poder seguir aprendiendo de expertos como el maestro Briceño. Y bueno, pues, Alex. Pues muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Angélica, y pues también a todos los que nos estuvieron siguiendo en la transmisión, y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde por este mismo espacio para otro programa y otra interesante charla en Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Muchísimas gracias a todos. Embotellada de origen en Fenivay, Canadá, provista de los deshielos naturales del glacial Shine Glacier, es filtrada por la naturaleza, derritiéndose a través del río Roswell, haciéndola muy pura y fresca en su estado natural. El nivel de pureza de Icefield es tal que no requiere procesos que alteren su estado original, con calcio para huesos más fuertes y magnesio para mantener un mejor sistema inmune. Icefield, el agua más pura del mundo. Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo.
Estás en el canal correcto. Expresión Total TV. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras.